se recuerdan que dejamos a la parte de la instrumentación. Entonces quise hablarla así un poquito más en detalle para que ustedes vean cosas importantes que nos van a servir y también cómo comparar con equipos que ya vimos, equipos VBIS y equipos IR, ¿verdad? Para que vayamos viendo ahí un poquito las cosas importantes de los instrumentos. Entonces ya sabemos que todo equipo básicamente tiene una fuente de luz, un monocromador, que es el selector de longitud de onda, cubeta o portamuestra, detector, amplificador de señal o sistema de lectura, que es básicamente cómo nosotros vamos a recibir esa información. Entonces, ¿se recuerdan que cuando hablamos de esta técnica, yo les comenté que era una técnica muy, digamos que tiene alta especificidad? O sea, cuando yo quiero hacer un análisis para algún metal en particular, ¿se recuerdan que les dije que con esta técnica podríamos analizar elementos metálicos y no metálicos? Básicamente los que están registrados en la tabla periódica. Entonces uno puede hacer uso de esta técnica y es una técnica bien fácil, bien simple. Les comenté también que una de las cosas importantes es que si la muestra está en solución, es de lo más fácil que hay, ¿verdad? Porque solo diluimos y ya hacemos nuestra lectura. Lo complicado de esta técnica, les comenté, es que si la muestra no está en solución, por ejemplo, si es un sólido, es un suelo, es una roca, digamos, es, por ejemplo, un material, digamos, donde yo necesito determinar los minerales que ahí estén presentes, pero que no estén disponibles, no estén libres. Entonces, ahí tengo que hacer uso de una digestión. Entonces, se recuerda que les dije también que se podía hacer una digestión vía húmeda, que básicamente se hace trabajando en una campana de extracción. Se le va agregando una mezcla de ácido clorhídrico, ácido nítrico al material que previamente yo lo pesé y se va evaporando los ácidos hasta que destruya toda la materia orgánica. Entonces, cada vez alimento con ácido, voy agregando un poco de agua y en fin, o sea, es un poquito laborioso y tal vez un poquito cuidadoso, ¿verdad? Porque sí necesito una campana de extracción para esto. No es complicado, digamos, si por ejemplo son 2 o 3 muestras. Lo difícil es cuando tengo que hacer digestión, por ejemplo, de unas 50 muestras, 100 muestras, entonces ya se me complica, ¿verdad? Porque lo más que podría trabajar simultáneamente tal vez son 2 o 3 muestras, ¿verdad? En una digestión y más o menos se lleva como unos 4 o 5 horas haciendo la digestión de esta manera, entonces se complica. Para evitar eso, entonces, ahora se hacen las digestiones con microondas. Entonces, los microondas básicamente son digestores que ya vienen específicamente para hacer este tipo de digestión. Vienen, digamos, con tubos de teflón y cada tubo, digamos, ya contiene una muestra en particular. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener carrusel o, digamos, digestores para 10 muestras, para 15 muestras, para 30 muestras simultáneas. Eso depende del tipo de digestor con el que se cuente, ¿verdad? Pero eso ya me facilita porque ahí solo programo yo. O sea, lo único que tengo que hacer es colocar mi muestra, agregar cierta cantidad siempre de ácido, ¿verdad? Porque el ácido mata toda la materia orgánica o la destruye. Y de esa manera, entonces, tener mis muestras en solución. Pero ahí lo programo. Entonces, yo digo, por ejemplo, 30 minutos, 45 minutos de digestión, depende del tipo de material, así va a ser el tiempo de digestión con este caso de los hornos de microondas. Pero es mucho más fácil porque simultáneamente yo digiero bastantes muestras. Entonces, industrias que se dedican, digamos, a hacer análisis de elementos, por ejemplo, de muestras, por ejemplo, verduras, carnes, etcétera. Entonces, usan estos hornos de microondas, la verdad que es mucho más fácil digerir la muestra. Entonces, evita trabajo y es más seguro. Pero ese es el requisito, o sea, las muestras en solución, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, ¿en qué me beneficia a mí utilizar esta técnica de espectroscopía atómica? Les comenté que una de las cosas importantes de esta técnica es el tipo de lámpara o fuente que usa, ¿verdad? Entonces, ya lo vamos a ver acá. Y una de las fuentes o lámparas que utiliza es, bueno, básicamente, ¿cuál es el requisito de la fuente para ser utilizada acá? Tal vez sería la primera pregunta. Como es una técnica, digamos, muy de alta especificidad,
Entonces, yo necesito que la radiación que esté produciendo la lámpara casi que sea una radiación, digamos, monocromática. En ese sentido, entonces los equipos o los instrumentos de espectroscopía de absorción atómica utilizan lámparas específicas para cada metal. Quiere decir que si yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, para hierro, entonces la lámpara tiene que ser una lámpara de hierro, ¿verdad? Ventaja porque casi ya me está dando luz monocromática, ¿verdad? Porque en el cátodo, o sea, en su interior, esa lámpara tiene un recubrimiento de hierro y a la hora que yo lo enciendo, entonces el hierro es excitado, digamos, de un estado basal a un estado de más alta energía, absorbiendo luz y eso permite entonces que él esté produciendo una radiación, digamos, muy cercana al hierro o al metal de interés. Pero el inconveniente es entonces que para cada metal yo necesito una lámpara específica. Entonces imagínense, si alguien dice, mire, quiero analizar 30 metales, entonces ahí está el problema porque necesitamos 30 lámparas, digamos, para cada metal, cada una para cada metal, y eso a veces complica un poquito, entonces hacer mucho, digamos, variabilidad de análisis. Porque a veces, por ejemplo, hay industrias en el laboratorio que solo analizan, digamos, calcio, hierro, digamos que eso es lo que más trabajan. Entonces, si llega una muestra y les piden, por ejemplo, arsénico o les piden otro metal en particular, quizás no lo van a poder hacer. Entonces, ese sería como uno de los inconvenientes. Esta sería entonces la lámpara de cátodo hueco, ¿sí? Realmente es como un foco, pero aquí básicamente tal vez lo importante acá, bueno, aquí les dan sus detalles, ¿verdad? Que está hecho, dice, de un ano de wolframio, pero básicamente lo que nosotros tenemos que aquí adentro hay un alambre que se le llama cátodo. Ese alambre interior es el que tiene recubierto de ese metal. Entonces, si esta es una lámpara, por ejemplo, para potasio, pues el recubrimiento que tiene este cátodo adentro es de potasio. De tal manera que cuando se encienda, entonces me va a producir radiación casi ya monocromática para ese metal en particular. Para evitar un problema, digamos, de tener una lámpara para cada elemento, entonces a nivel de mercado empezaron a aparecer lámparas que analizan, por ejemplo, 3 metales, 4 o 5 metales, digamos, en una muestra o en diferente muestra. Y entonces el cátodo, o sea, ese alambre interno que tiene acá, está recubierto de una mezcla de esos metales en particular, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esta lámpara analizara calcio, magnesio, hierro, entonces en el cátodo va a tener una mezcla de esos 3 metales en particular, ¿verdad? Eso ayuda, digamos, a que ya no tengamos una lámpara para cada metal, sino ya haya una para 5. Entonces ya me da más amplitud, digamos, para hacer análisis, ¿verdad? Pero esa es, digamos, la característica de estas lámparas de cátodo hueco, es que emiten radiación a longitudes de onda específicas. ¿Específicas para qué? Para el metal que se quiere analizar, digamos, en el momento que uno lo necesita. Pero aquí creo que se puede ver mejor este alambrito, ¿no? Aquí está, esto es, digamos, está herméticamente, pero este alambrito que ustedes ven acá se recubre del metal del cual, digamos, me va a permitir analizar esta lámpara digamos, de lo que yo quiero analizar, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, una de las ventajas. Posteriormente a las lámparas de cátodo hueco aparecieron en el mercado estas lámparas que se llaman de descarga sin electrodo. Ahí les dan todas sus características, pero básicamente es un tubo de cuarzo, ¿sí? El cual también contiene, básicamente dice, contiene iones argón. Los iones argón normalmente son iones que son, digamos, no contaminan, digamos, a la hora de que esté aquí recubierto este cátodo de cualquier otro metal. Entonces el argón es como, digamos, es transparente a las longitudes de onda de la mayoría de metales. Por eso es de que se usa mucho, digamos, para poder recubrir o estar aquí adentro, porque normalmente estas lámparas están al vacío y en ese vacío pues están dentro, digamos, está el gas argón, ¿verdad? Entonces vean, una de las ventajas de estas fuentes es de que ya
pueden analizar muchos elementos simultáneamente. Por ejemplo, dice que podemos analizar hasta 15 elementos. Quiere decir que este recubrimiento que tendría acá ya es de una mezcla de 15. Entonces, eso me ayuda a mí para no tener tanta lámpara, ¿verdad? Y también es inconveniente porque cada vez que yo quiero analizar, por ejemplo, hierro, coloco la lámpara de hierro en el equipo y después quiero analizar aluminio, quito esa lámpara de hierro, pongo la de aluminio. Entonces, como que requiere un poquito más de trabajo también eso, ¿verdad? Y de cuidado, ¿verdad? Porque estas lámparas son de vidrio, entonces hay que tener cuidado hasta, digamos, de moverlas o tocarlas, ¿verdad? O incluso póngale, si se trabajó con el equipo y la lámpara está un poquito caliente, hay que esperar que enfríe un poco para poder hacer el cambio y colocar la otra, ¿verdad? Entonces, esas son como las desventajas cuando se usa una sola lámpara para cada metal. Ahora, estas entonces vinieron a favorecer y a no necesitar hacer esos cambios cada vez que se hace un metal diferente, sino ya yo puedo analizar 15 elementos y cada lámpara viene o me indica qué tipos de metales puedo analizar, ¿verdad? Entonces esa ya es otra ventaja. Entonces yo puedo poner una lámpara que analice 10 metales, otra que analice 5 metales, otra que analice 15, etcétera. Eso ya me da una mayor gama, digamos, o me amplía a mí el poder hacer análisis para más metales simultáneamente, ¿verdad? Digamos, yo analizo uno, de ahí analizo el otro. También existen las lámparas que son las lámparas láser. Si se recuerdan, cuando vimos la clasificación de las fuentes, dentro de las fuentes de líneas estaba las de cátodo hueco y las fuentes láser, ¿verdad? Entonces, básicamente la fuente láser es, digamos, una lámpara que me produce radiación, digamos, a longitudes de onda específicas. Por eso es que se pueden utilizar, digamos, en algunos de estos instrumentos. No son muchos los instrumentos que usan estas fuentes láser, pero hay algunos fabricantes de equipo que sí prefieren utilizarlas y han hecho sus pruebas. Y pues para ellos dice, por ejemplo, acá que se obtiene, digamos, muy buen, cuando dice aquí que es un láser muy estrecho, o sea, me está produciendo casi que es radiación monocromática, ¿verdad? Que es puro, o sea, que no está contaminado con otras frecuencias y además que se puede aprovechar, digamos, el 100% de esa radiación, ¿verdad? Que es una de los requisitos o características también de una fuente para ser utilizada en cualquier tipo de instrumento. Ahora, ya hablando un poquito aquí en detalle de los diferentes espectrofotómetros, pues básicamente, así como hemos visto la clasificación para los espectrofotómetros ultravioleta visible, de un solo haz, de doble haz, lo mismo sucede con estos equipos de espectroscopía de absorción atómica. Entonces, hay equipos que son de un solo haz, ¿verdad? Y una de las cosas importantes que ustedes deben de tomar en cuenta, digamos, cuando están viendo un equipo, digamos, de espectroscopía de absorción atómica, es de que si se dan cuenta y, por ejemplo, comparamos este diagrama óptico con algún diagrama de los equipos UV-Vis o espectrofotómetros o colorímetros, incluso que sus compañeros nos expusieron, pues el recorrido óptico es casi idéntico. De la fuente de luz se dirige hacia la muestra, de la muestra hacia el selector de longitud de onda, hacia el detector, se amplifica y el sistema de lectura. Entonces, es muy parecido, digamos, los recorridos ópticos. Y algo interesante de esta técnica también es de que esta técnica trabaja en el rango ultravioleta visible, así como trabajan los espectrofotómetros que ya vimos, estos equipos también trabajan en el rango UV visible. Y si ustedes recuerdan, cuando uno analiza metales, no sé si recuerdan que se hacían unas pruebas a la flama. En la flama, con una asa de cromo, uno ponía una solución, por ejemplo, de hierro o de cobre, y la llevaba a un mechero y daba un color. Ese color que se miraba correspondía, digamos, al metal en particular y era una prueba de identificación. Entonces, muchos metales y no metales tienen sus líneas, digamos, o sus longitudes de máxima absorción en el ultravioleta visible. Por eso es que estos equipos trabajan en ese rango, ¿verdad?
Igual que los espectrofotómetros UV-Vis, aquí también nosotros registramos lecturas de absorbancia, ¿verdad? O sea, el equipo mide cuánta luz está absorbiendo una muestra con este instrumento, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos algo interesante acá es de que si este equipo utiliza una flama o una llama, digamos, para atomizar, porque se recuerdan que el requisito era que las muestras en solución formaran un gas o un vapor. Entonces, en la flama o en la llama, normalmente aquí no se utiliza una cubeta o un recipiente. Entonces, directamente la muestra se lleva hacia la flama y ahí se atomiza. Y cuando se atomiza en la flama, la fuente de luz que tiene el 100%, digamos, de su potencia, el haz incidente se dirige hacia la muestra y según lo que aquí absorba, me va a dar entonces esa lectura de absorbancia, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí registramos también absorbancia. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál es una diferencia entre este instrumento de espectroscopía de absorción atómica con un equipo UV-Vis? La óptica es muy parecida, la longitud de onda de trabajo es la misma, las lecturas de absorbancia son las mismas, la manera de cuantificar, ya lo vamos a ver, también es la misma, pero la gran diferencia es en el tipo de lámpara, porque estos equipos utilizan lámparas de líneas, o sea, de longitudes de onda específicas, y la más utilizada es la lámpara de cátodo hueco. Entonces, esa, digamos, es una gran diferencia entre este equipo con cualquier otro equipo, su tipo de fuente. Y la otra gran diferencia que hay que notarla o que debemos de tenerla presente es que con estos equipos, especialmente si utilizamos una flama, no hay recipiente o cubeta donde colocar la muestra. Esa es otra gran diferencia. ¿Se recuerdan con los equipos UV-Vis? Cubetas de 1 centímetro, colocábamos la muestra en solución. Aquí la muestra desde afuera, donde yo la tenga, digamos en mi Erlenmeyer, en mi Beaker, es succionada por un efecto Venturi y se viene de una vez aquí al atomizador. Entonces aquí ya se lee. Por supuesto, el equipo sí sabe cuánta muestra aplicó, porque eso me permite a mí hacer el análisis cuantitativo, ¿verdad? Que es en el orden de los microlitros, 10 microlitros, 20 microlitros, eso va a depender del instrumento que uno esté utilizando. Ahora, si nos vamos al monocromador o al selector de longitud de onda, idéntico a los equipos UV visible. Si nos vamos al tipo de detector, idénticos a los equipos ultravioleta visible. Y si nos vamos a la forma de lectura, pues absorbancia igual a los equipos ultravioleta visible. Entonces, esas son las cosas importantes que nosotros tenemos que saber. ¿Qué hay de común, digamos, entre un instrumento ultravioleta visible, entre un colorímetro, entre un equipo de absorción atómica y, por ejemplo, un equipo infrarrojo, ¿verdad? ¿Qué hay de común o qué hay de diferente? ¿Pero en qué? En sus componentes básicos, que son fuente, cubeta o recipiente, selector de longitud de onda, detector y su sistema de lectura. En su mayoría, pues estamos viendo que es absorbancia lo que vamos a registrar. Entonces, vean, así como los equipos UV-Vis que ya vimos, hay instrumentos de un solo haz, aquí también existen instrumentos de doble haz, ¿verdad? Entonces, eso ya es el fabricante de equipo, digamos que se recuerdan que el hecho de que haya un doble haz, pues elimina diferentes, digamos, errores o diferentes lecturas mínimas que se puedan dar y me da un buen resultado. Entonces, ¿qué pasa acá? La fuente de luz siempre produce el 100% de la radiación, 50% lo desvía, digamos, hacia un haz de referencia, una cubeta de referencia, que normalmente va a ser el blanco, o sea, en donde se disolvió mi muestra, y el otro 50% sí viene aquí hacia donde se está llevando a cabo la atomización. Ahora, esto básicamente si estamos viendo un equipo que utiliza una flama. ¿Qué pasa con un equipo que utiliza el tubo de cuarzo? El tubo de cuarzo, normalmente se recuerdan que vimos que
no, el equipo no utiliza flama. Entonces, en el tubo de cuarzo, se recuerdan que les comenté que se podían colocar muestras directamente dentro de ese tubito. Ese tubito de cuarzo tiene 5 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro. Eso quiere decir, es como que fuera una cubeta o recipiente, ¿verdad? Entonces, el grosor de nuestras cubetas UV-Vis es 1 centímetro y normalmente sus alturas, digamos, son casi los 5 centímetros, ¿verdad? Entonces, es muy parecido a que esté utilizando en una cubeta, solo que en ese caso es cuarzo, ¿verdad? O es el grafito, digamos, del tubo de grafito, que tiene digamos, ese material soporta temperaturas muy elevadas y aparte, cuando se está utilizando, entonces ese tubo de grafito se puede limpiar, digamos, automáticamente con el gas argón, ¿verdad? Pero se recuerdan que les comenté que el gas argón es un gas demasiado caro. Pues como es muy caro, entonces mejor se prefiere hacer análisis con flama, ¿verdad? Que es lo más práctico que hay, porque aquí solo utilizamos un combustible y un oxidante, que normalmente es oxígeno o una mezcla de acetileno, ¿verdad? Aire. Entonces eso ya me hace que los análisis sean mucho más baratos, ¿verdad? Porque imagínense, tengo que analizar 50 muestras, 100 muestras, entonces ya eso ya me facilita el hacer análisis, digamos, con una flama. Entonces vean el tipo de detector, fotomultiplicador, el detector que utiliza un equipo ultravioleta visible. ¿Verdad? Entonces es muy parecido, digamos, algunas partes de la óptica de este equipo con nosotros. Los diagramas ópticos y diseños de los instrumentos siempre van a variar dependiendo del fabricante, ¿verdad? Entonces hay fabricantes de equipo que van a, digamos, hacer un diagrama óptico que sea así, digamos, casi que en forma lineal. Eso porque dice que se aprovecha el 100% de la radiación, ¿verdad? Entonces aquí tal vez se ve un poquito mejor porque alguien diría, bueno, ¿y dónde coloco yo la muestra con una atomización con flama? Aquí en la parte externa del equipo, aquí yo preparé mi solución y entonces aquí hay realmente es una manguerita delgada, plástica, bien delgada. Y cuando esa manguerita se coloca aquí afuera en la solución o las soluciones que yo quiero analizar, succiona automáticamente la muestra y la lleva hacia el atomizador, o sea, aquí. ¿Verdad? Entonces, por eso es que no necesito yo una cubeta o un recipiente, a menos que esté haciendo la atomización, digamos, con horno de grafito, ¿verdad? Que sería una atomización electrotérmica, ¿verdad? Donde no utilizo ningún combustible, ningún oxidante, ¿verdad? Entonces, ahí sí, pues, se puede colocar incluso la muestra dentro del tubo de grafito y de esa manera, pues, saber exactamente cuánto se colocó, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, este diagrama es muy interesante porque me hace una comparación que también quiero que ustedes la tengan clara. Aquí básicamente se están comparando dos tipos de instrumentos. El que está aquí abajo es el que estamos hablando. Es digamos, un equipo de espectroscopía de absorción atómica, ¿verdad? Pues su lámpara de cátodo hueco. Aquí tiene, digamos, la flama o el atomizador, el monocromador, que sería el monocromador de red, casi que es el más utilizado. Pues el detector y mi sistema de lectura, ¿verdad? Que es básicamente lo que ya vimos. Pero si ustedes ven el diagrama de arriba, es casi idéntico desde donde está la llama hasta el final. Lo que no le vemos a este equipo acá es una lámpara o una fuente. Y este diagrama de aquí arriba, entonces, es un diagrama óptico para un equipo de espectroscopía de emisión atómica. ¿Por qué un equipo de espectroscopía de emisión atómica no necesita una lámpara? Cuando nosotros estamos utilizando una fuente de luz, es porque nosotros estamos midiendo cuánta luz aquí es absorbida, ¿verdad? 100% que viene de acá, cuánto se retiene en mi muestra y cuánto pasa al detector. Esa diferencia es la que me da la lectura de absorbancia. Pero con los equipos de emisión no estamos midiendo luz absorbida, sino nosotros estamos midiendo cuánta luz se está emitiendo. Entonces, como la flama está, digamos, llevando del estado de más baja energía de un elemento o de un metal a
un nivel de más alta energía, eso se está produciendo aquí en la flama. Entonces, los equipos de emisión no necesitan la fuente porque se va a registrar la luz que se pierde o se emita cuando esos, digamos, metales o no metales son llevados a niveles de alta energía. Entonces, esa es, digamos, la razón o la explicación por qué un equipo de espectroscopía de emisión atómica, que sería este diagrama A aquí, no utiliza una fuente, digamos, de radiación o fuente de energía, porque su principio es, mide luz que se está perdiendo, digamos, cuando un metal es llevado de su nivel más bajo a su nivel más alto. Entonces, luz que se está perdiendo lo puede registrar perfectamente con este proceso. No necesita de la fuente de luz acá. Ahora, entonces, interesante porque la única diferencia entonces entre un equipo de espectroscopía de emisión atómica con un equipo de espectroscopía de absorción atómica es que este no utiliza lámpara o fuente de luz. Esa es la gran diferencia. Lo demás, si ven, sistema de atomización, selector de longitud de onda, detector, amplificador, todo lo demás idéntico. ¿Verdad? Entonces, en esos detalles hay que poner atención, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro de los componentes básicos? Y aquí básicamente lo que mencionan es cómo se hacen algunas correcciones de fondo. Eso es básicamente eliminar cualquier posibilidad de lectura que se pudiera dar, digamos, junto con mi analito. Entonces, si yo tengo un analito, que yo sé, digamos, a qué longitud de onda está absorbiendo o absorbe, ¿verdad? Porque lo primero que tengo que hacer yo para poder hacer un análisis por espectroscopía de absorción atómica es saber o conocer esa longitud de máxima absorción del analito. Y se recuerdan que lo vimos que hay varias formas. En espectroscopía de absorción atómica, pues se podría obtener, digamos, un espectro, ¿sí? Saber o conocer el espectro, digamos, continuo de ese metal o no metal y saber dónde está su longitud. Porque recuérdense que esta técnica utiliza el rango de los 200 a los 800 nanómetros. Pero si no, los diagramas de niveles de energía, los diagramas de energía donde vemos las líneas de resonancia, me indican esa longitud. Una vez yo ya sé cuál es esa longitud, pues a esa longitud de onda voy a hacer el análisis. Pero a veces se da el caso que a esa longitud que yo ya determiné, pues hay ciertas impurezas que están aquí alrededor que incluso podría ser ruido, podría ser cualquier otra cosa que esté presente a la hora de hacer mi análisis. Entonces, estas correcciones de fondo que se ven acá como el efecto Simán y esta otra que es, digamos, la corrección con una lámpara de deuterio, pues básicamente lo que hacen es eliminar cualquier, digamos, impureza en cuanto a señal que no corresponde al análisis. Si ustedes se recuerdan, esta lámpara de deuterio básicamente se utiliza solo para la región ultravioleta, ¿sí? Entonces alguien se pregunta, bueno, ¿y qué hace entonces esta lámpara acá con los equipos de absorción atómica? Pues básicamente esta es una lámpara que se utiliza para eliminar ciertos errores, digamos como que fuera ruido a la hora de hacer mis análisis. Entonces hay fabricantes de equipo que hacen, digamos, uso de esta lámpara para eliminar ese tipo de error. No todos los fabricantes de equipo, algunos lo tienen, otros no. Eso va a depender del fabricante del instrumento. ¿Verdad? Por eso les decía que es bien importante primero saber, por ejemplo, cuáles son los componentes ópticos de un instrumento, ¿verdad? Si fuera el caso de un instrumento que ya tienen o que van a comprar, porque ahí ustedes saben qué tipo de fuente utiliza, qué tipo de detector, esos detalles que son muy importantes. Por ejemplo, cuál es la relación señal-ruido, cuál es el límite de detección, el límite de cuantificación, porque con toda esa información, entonces, uno ya puede decidir cuál es el mejor equipo para poderlo utilizar. Y algo